Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con @elCheArturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 5 de junio. En este podcast vas a conocer las noticias más importantes del día en unos cuantos minutos y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que estés teniendo una buena mitad de la semana y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. El primer punto que tenemos que tocar es esta campaña de contención o de tranquilización del mercado que están llevando a cabo en el gobierno federal después de que el lunes tuviéramos en nuestro país una disminución fuerte tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en el peso mexicano con respecto al dólar. Ayer el presidente de México aseguró que no cambiará la política económica del país y atribuyó la caída del peso y de la bolsa a factores externos. En conferencia, afirmó que la economía de México es sólida y que el manejo de las finanzas públicas es responsable. AMLO señaló que la caída de la bolsa y del peso se debió a factores externos y desinformación, especialmente después de la victoria de Morena en las elecciones. Recordemos que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores registró una caída del 6.11%, la más pronunciada desde marzo del 2020, con las empresas del sector salud y finanzas experimentando las mayores pérdidas. Además, el peso mexicano cerró con una pérdida significativa el lunes, vendiéndose el dólar a 18.11 pesos en ventanillas de Citibanamex. Por su parte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró el martes que de entrada permanecerá en el cargo por tiempo indefinido y aceptó participar como secretario de Hacienda en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum que iniciará en octubre y reafirmó que la política económica estará enfocada en la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal. En una llamada con analistas, el funcionario dijo que se buscaría reducir el endeudamiento, además de una colaboración con la petrolera estatal mexicana Pemex para optimizar el buen uso de los recursos públicos. Y hay que recalcar aquí que antes de las elecciones se hablaba de que México no tenía ningún problema de deuda, que en ningún momento iba a ser un problema la forma en la que estábamos gastando el dinero en nuestro país y el déficit fiscal que estábamos generando para, por ejemplo, financiar programas sociales o las obras de infraestructura nacionales. Pero ayer, Rogelio Ramírez de la O, el mismo individuo que dijo que no había broncas, ahora ya dijo que pues no podemos seguir con este nivel de endeudamiento porque podría provocarnos un problema en el mediano y largo plazo, sobre todo en la calificación del soberano o la calificación crediticia de nuestro país, lo cual nos hace un lugar apto o no para la inversión extranjera directa o la inversión en capitales, etcétera, etcétera. Entonces, te digo, esta postura cambia, ya ganó Claudia, entonces ya hay que hablar de la realidad. Claudia tiene un panorama complejo en los primeros o al menos 2 años de su gobierno, porque te digo, el nivel de deuda en nuestro país es preocupante, el nivel de egreso que está generando nuestro país, sobre todo por los compromisos de programas sociales, era algo que preocupaba a muchas personas desde que lo estaban prometiendo en campañas, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez. Entonces, ayer el secretario de Hacienda, que tendrá continuidad en el próximo gobierno, pues sí afirma que hay un temita que tenemos que modificar para que no se nos complique el tema de la deuda, pues en el mediano plazo, hablando de 3 años, ¿sabes? Entonces, bueno, todo esto para intentar tranquilizar a los mercados, todo esto por esa razón. Sí repuntó ayer el peso, también repuntó ayer la bolsa mexicana un poquito, pero complicado, o sea, es un panorama que ya estaba complicado desde antes, pues ya era un temita. Entonces ahora vamos a ver cómo siguen reaccionando los mercados, sobre todo por temas, AMLO le llama desinformación, pero el hecho de que sí quieran eliminar los organismos autónomos, el hecho de que quieran cambiar la forma de elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sí habla de elementos que son importantes a la hora de que una persona o empresa va a invertir mucho dinero en nuestro país. El hecho de que haya organismos que puedan salvaguardar sus intereses o el hecho de que haya un Estado de Derecho no se ve muy bien en el ojo público internacional en estos momentos, ¿sabes? Porque no sabemos cómo va a resultar lo que quieren hacer. Entonces, bueno, así como que desinformación nada más, no, pero más bien incertidumbre, lo cual veremos cómo se sigue desenvolviendo en nuestros mercados. Ahora vamos a hablar del presidente Joe Biden, que caray, qué noticia tan compleja para su país y también el nuestro. Joe Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los migrantes buscar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando los cruces aumenten. Una medida drástica en un año electoral para aliviar la presión sobre el sistema de inmigración. Esta política es la más restrictiva de Biden y recuerda un esfuerzo similar en 2018 por parte de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, que fue bloqueado por un tribunal federal.
La orden entrará en vigor cuando el promedio de cruces ilegales de 7 días llegue a 2.500 por día. Los migrantes serán devueltos rápidamente a México o a sus países de origen. Normalmente los migrantes que solicitan asilo son liberados en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias, pero esta política busca disuadir los cruces ilegales. La frontera se reabrirá a los solicitantes de asilo solo cuando los cruces diarios caigan por debajo de 1.500 durante 7 días consecutivos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles planea impugnar la acción en los tribunales y la medida muestra un cambio significativo en la política de inmigración de Estados Unidos, con ambos partidos apoyando medidas que alguna vez fueron criticadas por los demócratas y defendidas por Donaldo. La orden al menos incluye excepciones para menores no acompañados, víctimas de trata de personas y aquellos que usan una aplicación de aduanas y protección fronteriza para programar citas de asilo. Entonces, esto va a provocar una vez más una crisis humanitaria en nuestro país. Tal vez recordarás cuando había campamentos enteros de gente en las diferentes fronteras más pobladas, y había gente acampando cerca de la frontera con nuestro país intentando darles alimentos, agua, protección, abrigo, pero era muy complicado y fue súper difícil. Entonces, una medida muy electoral, muy electoral. La inmigración, lo he dicho varias veces en este programa, es un tema muy complicado en Estados Unidos. Te gana o pierde electores inmediatamente. Joe Biden se puso un poquito Trump y veremos cómo México reacciona, ¿sabes? ¿De qué forma nuestro país va a lidiar con esto? Si se le va a reclamar algo al gobierno estadounidense, porque habían estado muy calmados, muy pacíficas las cosas entre Estados Unidos y México. No te digo que esto sea una guerra, pero sí es un problema que se puede convertir en una crisis política para uno de los dos gobiernos. Entonces tal vez Estados Unidos, en un pacto con México, dijo, ¿sabes qué? Pues ya pasaron las elecciones, ya ganó Morena y sus aliados, ahora déjame a mí, te paso esta bronca para ti, para que tú veas qué onda con él, ya que ya ganaste, y pues a mí déjame verme como un líder fuerte y anti-inmigrantes, que lo necesito mucho de aquí al 4 de noviembre, que es la elección en Estados Unidos. Hablando del mismo personaje, hablando de Joe Biden, el día de ayer, los presidentes de México, AMLO, y de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometieron a garantizar una relación bilateral estable durante el periodo de transición. López Obrador y Biden sostuvieron una conversación telefónica en la que hablaron de la jornada electoral en México, la cooperación económica bilateral, los proyectos de infraestructura en la frontera común y la estabilidad. Seguramente hablaron de este tema porque fue posterior al anuncio de Joe Biden, que fue en la mañana. De acuerdo con la información difundida por la Casa Blanca, los dos mandatarios subrayaron la importancia de mantener su fuerte colaboración hasta el término del mandato de López Obrador en septiembre próximo y a garantizar una relación bilateral estable y productiva durante la transición a la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, señaló la Casa Blanca. Entonces, todo amor y paz en la llamada, pero luego se meten estos picayelos por abajo de las chamarras. Entonces, bueno. Ahora, el voto por voto, casilla por casilla. El Instituto Nacional Electoral admitió que existen errores e inconsistencias en algunas actas de escrutinio y lo registrado en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, o sea el PREP, de la elección federal, particularmente para la presidencia de la República. El organismo argumentó que esas fallas se resolverán en los cómputos distritales que se llevarán a cabo este miércoles y anunció que para mayor claridad habrá recuento en el 60% de las casillas instaladas. Así lo anunció el consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Organización Electoral. Este 60% de casillas representa a 102,000 casillas. La cifra puede crecer porque lo anterior es únicamente resultado de una revisión de las causas establecidas en la ley y todavía faltarían las impugnaciones partidistas. En 2018 fueron abiertos 369,500 paquetes y el nivel de recuento fue del 77% de la elección presidencial. Esto no es que sea nuevo ni raro, o sea, ya había ocurrido, ha ocurrido y tenemos estos organismos para que esto siga ocurriendo. Pero en esta ocasión serán 102,000 casillas en las cuales habrá voto por voto, casilla por casilla. Vamos a hablar ahora de la India porque el recuento de votos comenzó en este país después de que concluyeran las elecciones más importantes del mundo el sábado. Las encuestas a pie de urna sugieren que Narendra Modi y su partido Bharatiya Janata regresarán al poder para un tercer mandato histórico, posiblemente con un mandato aún mayor que el que recibieron en 2019. Poco después de que se publicaran esas encuestas, Modi predijo con confianza que cifras récord de indios habían votado para reelegir su gobierno. Entonces Narendra Modi, el líder de uno de los países más importantes del mundo, con mayor proyección del mundo, con la población más grande del mundo, al parecer irá por un tercer mandato. Estados Unidos presentó una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo la implementación de su propuesta de 3 fases para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. La coalición de extrema derecha de Israel se vio acosada por un tercer día de luchas internas sobre el plan, que incluye un intercambio de rehenes.
Dos miembros de la coalición de extrema derecha amenazaron con derrocar al gobierno si Benjamin Netanyahu lo aceptaba. Vayamos otra vez a Asia porque el gobierno de Corea del Sur suspendió la prohibición de realizar ejercicios militares cerca de su frontera fuertemente armada con Corea del Norte. El acuerdo se firmó en 2018, pero Corea del Norte lo declaró inválido en noviembre. La semana pasada Corea del Norte envió más de 150 globos llenos de basura a través de la frontera en represalia por una campaña de distribución de folletos realizada por activistas a favor de la democracia en Corea del Sur. Illumina, un gigante de la secuenciación de genes, se separará de Grail, que es un fabricante de pruebas de detección de cáncer, como una empresa que cotiza en bolsa separada a finales de este mes. Illumina se ha enfrentado a batallas antimonopolio desde que compró la empresa por $7.000 millones en 2021. En octubre la Comisión Europea le ordenó deshacer su adquisición. Illumina también perdió un caso antimonopolio estadounidense el año pasado y mantendrá una participación del 14.5% en Grail. Alsea, la multinacional mexicana, sigue expandiéndose rápidamente en Europa con nuevas aperturas de Domino's Pizza en Galápagar y Starbucks en Madrid. La empresa que opera marcas como Starbucks, Domino's, Foster Hollywoods, Vips, Fridays, Burger King y Ginos planea abrir 2 nuevos establecimientos por semana en Europa: Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y España para ser específicos. En 2023 Alsea inauguró 100 nuevos restaurantes y espera mantener este ritmo en 2024 con un objetivo de 400 aperturas hasta 2025, superando ya los casi 1.500 establecimientos solamente en el continente europeo. La red social X, anteriormente conocida como Twitter y ahora propiedad de Elon Musk, ha actualizado sus políticas para admitir oficialmente contenido pornográfico. Según la nueva política, se permitirá la publicación de desnudos y comportamientos sexuales explícitos, siempre que estén debidamente etiquetados y no se muestren de manera prominente. Esto incluye imágenes pornográficas reales, dibujos animados y contenido generado por inteligencia artificial. La política de X contrasta con la de otras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, que son más restrictivas con respecto al contenido sexual. Hay que decir que en X tengo entendido que ya había porno desde antes, muchísimo. La red social de Musk justifica esta decisión en la autonomía de los adultos para crear y consumir material relacionado con la sexualidad siempre que sea consensuado. Para equilibrar la exposición a este tipo de contenido, X restringirá el acceso a menores y usuarios que no deseen verlo y no permitirá que se comparta en lugares muy visibles como fotos de perfil. Vamos a hablar de tenis porque ayer el campeón defensor Novak Djokovic se retiró del Abierto de Francia de Roland Garros debido a una lesión en la rodilla. El número 1 del mundo, por lo pronto, el lunes va a ser de alguien más el número 1 del mundo, de Jannik Sinner, sufrió la lesión en su rodilla derecha durante su remontada en 5 sets sobre Francisco Cerundolo el lunes. Djokovic reveló después del partido que se sometería a una exploración del martes para determinar si podría continuar en el torneo. Posteriormente, la resonancia magnética mostró que el jugador de 37 años se desgarró el menisco medial de la rodilla derecha, lo que lo obligó a abandonar el Grand Slam. Por lo tanto, el noruego Casper Ruud, séptimo favorito, pasará directamente a las semifinales. La retirada de Djokovic de los cuartos de final programados para el miércoles también significa, como ya lo mencioné, que Jannik Sinner se convertirá en el número 1 del mundo al final del torneo. La participación del 24 veces campeón de Grand Slam en Wimbledon también podría quedar en duda. También estamos hablando de los Olímpicos de París. Esta lesión podría no ser grave, pero te digo, Wimbledon ya es en 4 semanas, entonces Wimbledon yo sí creo que le va a costar mucho trabajo volver a tiempo o sobre todo en estado óptimo a Novak Djokovic. El equipo de la Fórmula 1 Red Bull anunció que llegó a un acuerdo con el piloto mexicano Sergio Pérez para extender 2 años más su contrato con la escudería austriaca. Estoy muy contento de asegurar mi futuro con este gran equipo, es un reto como ningún otro, comentó Pérez en redes sociales. Checo tiene 5 victorias con Red Bull, un total de 29 podios y ha conseguido en 3 ocasiones la pole position. Ha sido un gran escudero de Max Verstappen, hay gente que le gustaría verlo en primer lugar y ganando campeonatos. Pero la realidad es que por lo pronto ha quedado en segundo lugar, incluso quedó en segundo lugar el año pasado en el Campeonato Mundial de Pilotos, entonces una gran carrera, o sea, muy bien Checo Pérez. Entonces 2 años más, hasta 2025, Checo Pérez estará con Red Bull. Muchísimas gracias por estar aquí, esta fue la conversación del mundo para este miércoles, y antes de irme quiero poner a tu consideración que te conviertas en un patrocinador o donante del Brief para ayudarnos a seguir manteniendo la operación de este programa. Lo único que debes hacer es hacer clic en el link que está abajo de la descripción del episodio. Ese link te va a mandar a Patreon, que es una plataforma segura que funciona para que las personas puedan donarle dinero a sus creadores de contenido favoritos. Y bueno, este link te va a mandar directamente al perfil del Brief. Vas a seleccionar una de las 3 cantidades que puedes donar mensualmente y
Una vez que te suscribas, estarás listo y serás parte de nuestra comunidad. Ya estamos pensando qué vamos a hacer a la hora de llegar a diferentes hitos, 50 o 100 donantes, ya sea tal vez hacer conferencias exclusivas para estas personas, para hablar de perspectivas económicas en el mundo. Vamos a hacer cosas interesantes, tal vez vamos a mandarles reportes muy exclusivos para ustedes. Hay varias ideas, pero por lo pronto en lo que llegamos a eso, por favor apóyanos y nos servirá mucho para seguir operando todo lo que no ves que sucede detrás de la voz que estás escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos al día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.